Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el noticiero matutino de Infórmate, transmitiendo desde Bogotá. Nos saluda Alejandra. Buenas tardes. Hoy 17 de marzo del 2021 les damos la bienvenida a todos los televidentes. Les saluda Esther. Comenzamos con la noticia que desde el domingo pasado, 15 de marzo, se cumplió 25 años del peor genocidio cometido en la historia reciente de África, que cobró la vida de al menos 1 millón de personas. Y para dar una mirada a las causas históricas y la cronología de los hechos, vamos con Esther. Por favor, contextualízanos. La ola de muerte duró 11 días, la cual provocó una disminución del casi 11% de la población de Ruanda. Este país está ubicado en el oriente de África. En 1994 habían 7 millones de habitantes, sin embargo, desde el mes de abril al de julio hubo una reducción gracias a los extremistas hutus que querían radicar a los tutsi. Muchas gracias, Esther. ¿Te parece si miramos cuáles fueron las razones por las que se dio esta masacre y posteriormente vemos los hechos históricos? Me parece genial, Alejandra. Entonces, televidentes, en Ruanda habían dos etnias, la Tutsi y la Hutu. Estas dos tenían una buena convivencia, sin embargo, esta convivencia fue rota cuando los europeos la colonizaron. Y es que los Tutsi tenían rasgos parecidos a los europeos. Esto dio que los europeos les dieran valor. Sin embargo, para los Hutus no fue favorable, porque para ellos fue despreciable, porque ellos no tenían rasgos parecidos a los europeos. Un ejemplo de las prioridades que tenían los Tutsi era el empleo. Los Tutsi tenían el mejor empleo, que era la ganadería, pero los Hutus tenían la agricultura. Por otra parte, las necesidades básicas eran cubiertas para solo los Tutsi y no para los Hutus. Recordemos que solo el 15% de la población de Ruanda. Ahora sí, contemos cuáles fueron los hechos históricos. Resulta que el 7 de abril de 1994 fue el día en que estalló tal atrocidad, y para tener mayor comprensión de lo sucedido, escuchemos la siguiente grabación. Alerta, alerta. Hoy 7 de abril de 1994 en la radio Lo Sintoniza les comentamos que se inició una masacre. Dos misiles derribaron el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Bigirimana, y del Burundi, Cipriano Taryamira, los cuales fueron enviados por los Tutsi para derribar. Al día siguiente, todas las personas tuvieron miedo, debido a que la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y soldados belgas de la ONU fueron asesinados por las fuerzas del gobierno. Como consecuencia, Bélgica y otros países retiraron sus tropas. Televidentes, recordemos que lo que dio inicio, el evento más grande que detonó esta gran masacre, fue el estallido del avión presidencial que ocurrió en Kigali. Esto produjo que en el país hubieran 800.000 personas muertas y aproximadamente 200.000 mujeres violadas. Desde ahí
fue que se definió la palabra genocidio, pero solo hasta el 4 de mayo de 1994 se utilizó por el secretario de las Naciones Unidas, Gauters Galí. Es verdad, según la RAE, la palabra genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Teniendo en cuenta esto, sigamos con lo sucedido. Es importante recalcar que los otros países no quisieran tomar medidas frente a este genocidio, ya que Ruanda no les representaba ningún interés. Alejandra, y recordemos que cuando tuvieron la independencia también tenían un acuerdo de paz, el cual los Hutus no respetaron porque tenían rencor de lo que había pasado con el avión presidencial. Fue por eso que planificaron otra masacre, donde hubo 1 millón de personas muertas, 250.000 mujeres violadas, 95.000 niños ejecutados y aproximadamente 400.000 huérfanos. Ahora, para poder entender por qué este odio de los Hutus hacia los Tutsi, escuchemos la siguiente grabación recolectada del radio de ese entonces, Radio Nuevo Colinos. Escuchen todos esta estricta instrucción: maten, acaben con todas las cucarachas, los tutsis no merecen vivir. Fue tan grande estos acontecimientos que el 9 de abril de 1994 se dio la masacre de Gikondo, en la que fueron asesinados más de 100 tutsis refugiados en una iglesia católica, y el 18 de abril de 1994 la masacre de Kibuye sumó 12.000 tutsis a las estadísticas de muerte, donde estas personas fueron asesinadas en el estadio de Gatwaro, un lugar en el que buscaban protección. Y el 21 de abril otra vez los países tuvieron terror de lo que estaba sucediendo. Por ello es que en el Consejo de Seguridad de la ONU votaron unánimemente por retirar tropas militares de este territorio, de pasar de 2.500 a solo 500, las cuales tenían la función de mantener la paz. Esto produjo que también los sobrevivientes desde el 28 de abril hasta el 30 de abril fueran a otros países vecinos. Además, fue tan grave el resultado que para mayo de 1994 el 80% de la población había sido masacrada. Por esta razón, el 23 de junio la Organización de las Naciones Unidas activó la Operación Turquesa, con el fin de restablecer el orden en el país y mantener una zona de protección humanitaria ubicada al suroeste de Ruanda. Años después, Francia fue señalado y responsabilizado de dar apoyo logístico a los Hutus en la masacre y de proteger al gobierno mediante la operación. Finalmente, en julio de 1994, el Frente Patriótico Ruandés dio fin a las tropas gubernamentales conformadas por los extremistas Hutus. Desde ahí empezó un nuevo gobierno. El gobierno era unificado. El presidente era un Hutus y el vicepresidente ya era representante de los Tutsi. Para terminar la transmisión es importante recalcar y tomar en cuenta las sabias palabras de John Fitzgerald Kennedy, quien dijo que el hombre tiene que establecer un final para la guerra, si no, ésta establecerá un fin para la humanidad. Gracias, Alejandra, por tan hermosa frase. Ahora nos dirigimos con un especialista de la ONU quien nos dirá por qué no se debe crear nuevas identidades en comunidades ya establecidas. Bueno, muchas gracias por la invitación a este gran noticiero, y a partir de esto, como representante de la ONU, debemos recordar este atroz hecho sucedido en la época de julio de 1994 y hacer una reflexión basada en el constructivismo, una teoría tan decisiva en el genocidio de este pueblo ruandés. A partir de esto debemos tener en cuenta la creación de nuevas identidades
y se debe tener en cuenta adicionalmente el idealismo que se generó en esta época y la división social entre los Hutus y los Tutsis, los cuales eran los dos pueblos que en esa época conformaban a Ruanda. En este momento debemos recordar el idealismo físico y las dobles identidades, las cuales se vieron basadas en los antepasados de ambos pueblos y los rasgos físicos. Esto generó una gran guerra que desata una preferencia social, o fue desatada principalmente por una preferencia social, a partir de un acuerdo firmado, y las preferencias que se les daban principalmente a los Tutsis por tener un parecido mucho mayor al pueblo europeo. Esto sirve de base para entender cómo se pudo haber evitado dar un fin, o ni siquiera dar un fin, se pudo haber evitado totalmente esta gran tragedia, esta guerra, este derrame de sangre. La división social trajo diferentes asesinatos, principalmente de los líderes de cada pueblo, lo que atrajo una gran ira por parte de ambos pueblos. Esto se debe rechazar totalmente por parte de la ONU, ya que este tipo de guerras, aunque ya han pasado 20 años, la tragedia sigue produciendo un gran dolor. En este momento debemos tener una igualdad mundial. El racismo, la división social o el idealismo se deben eliminar totalmente en nuestra sociedad. Así lograremos un mundo lleno de valores y principalmente un mundo exitoso. Debemos tener en cuenta que educarse para la lucha, los derechos humanos y civiles se debe tener como una prioridad. Esta lucha debe ser igual para las personas de cualquier etnia o procedencia, independientemente de su tipo de piel, de su lenguaje o de cualquier diferencia que podamos tener con ellos. Esta será nuestra manera de poder apoyarnos mutuamente, y la igualdad es la solución para poder evitar tantas guerras. Muchas gracias, y la ONU siempre estará con ustedes.